accidente se enterró con su víctima. Sin los beneficios de la experiencia soviética, los estadounidenses tendrían que aprender la trágica lección de Bondarenko por sí mismos. El 27 de enero de 1967, la tripulación del Apolo 1, Gus Grissom, Ed White y Chaffee, entraron en la aeronave para una prueba previa al vuelo. La cápsula estaba presurizada y enriquecida con oxígeno puro. Al igual que Bondarenko, estos cosmonautas perecerían cuando esta atmósfera de oxígeno convirtió una pequeña chispa en una antorcha infernal. El informe del accidente concluyó que un cable en mal estado fue el causante de la chispa que provocó el incendio. Se cuestionó la inflamabilidad de los materiales y la atmósfera rica en oxígeno que permitió que la chispa se convirtiera en un holocausto. También la falta de una escotilla de salida rápida. Pero lo que parecía inevitable podía haberse previsto si los americanos hubiesen sabido lo ocurrido a Bondarenko. A pesar de sus mejores esfuerzos, los ingenieros al mando de ambos programas espaciales operaban en terrenos experimentales desconocidos. Prever planes de contingencia, toda imaginación como de pura ciencia. En aquellos territorios inexplorados, la muerte se evitaba a menudo por muy escasos márgenes. Tal fue el caso de dos cosmonautas que experimentarían su propio drama de vida y muerte. Gennady Strekalov y Vladimir Titov estaban listos para su misión. El 26 de septiembre de 1983, unos 90 segundos antes del despegue del Soyuz T-10A, un funcionamiento defectuoso provocó un derrame de combustible que prendió rápidamente. Se ordenó la interrupción, pero las líneas de comunicación ya estaban totalmente calcinadas. Al tiempo que las llamas inundaban el lanzador, un mando de radio de reserva activó la secuencia de interrupción. Los cosmonautas estuvieron a pocos segundos de morir en la conflagración. Aquí, como podemos ver en la filmación del suceso, una de escape funcionó y la cápsula fue expulsada del lanzador. 6 segundos antes de que éste explosionara en una bola de fuego mortal. En un mundo perfecto, las tragedias del pasado nos proporcionan lecciones para el futuro. En un mundo donde la historia se manipula, no puede existir ese consuelo. El 28 de enero de 1986, las gradas de Cabo Cañaveral estaban llenas de ansiosos espectadores, familiares y amigos. Pero su desbordante orgullo no pudo prevenir el horror de lo que iba a producirse. Una explosión a media altura que destrozó el transbordador en 1000 pedazos. Si los estadounidenses hubiesen conocido los detalles del desastre que se rozó a bordo del Soyuz T-10A, solo 2 años antes, quizá no los hubiese cegado su exceso de confianza. Más de 25 años después de la catástrofe soviética de Nedelin, la presión política mandaba de nuevo en un programa espacial, permitiendo que las fatales consecuencias de la precipitación martirizaran de nuevo la exploración espacial. Con los años, la experiencia, las medidas de seguridad y la tecnología se juntaban para hacer del espacio un lugar más seguro. Pero la presión política, el error humano y el cruel destino se mezclaban a menudo en una combinación explosiva y trágica. Enseguida volvemos con National Geographic presenta. 1967 fue un año muy angustioso para los soviéticos. Habían pasado 20 meses desde el último vuelo tripulado Voskhod y el primer lanzamiento habitado de su nuevo programa Soyuz no había ocurrido todavía. Durante este periodo, los norteamericanos habían lanzado 10 vuelos Gemini con tripulación, completando con éxito varias maniobras necesarias a un alunizaje. Pero también fue el año en que el Apolo 1 se incendió en la plataforma de lanzamiento, matando a 3 astronautas y enviando a la NASA de vuelta a sus hojas de cálculo. Si lograse un lanzamiento, la Unión Soviética podría presumir de la superioridad del Soyuz sobre el Apolo y retomar la iniciativa en la carrera hacia la Luna.
Las autoridades querían una nueva victoria a tiempo para el 50 aniversario de la Gran Revolución de Octubre. Había habido 4 vuelos de prueba no tripulados del vehículo de reentrada Soyuz, pero ninguno había funcionado. De hecho, cada prueba sin tripulación ha descubierto nuevos problemas. Pero al espaciarse cada vez más las misiones tripuladas, la presión política para una nueva hazaña espacial soviética crecía. Y nadie en el programa tenía la suficiente autoridad para desafiar al Politburó. Una espectacular misión espacial involucrando a cosmonautas veteranos fue programada. 2 aeronaves tripuladas, Soyuz 1 y 2, serían lanzadas. Llevarían a cabo un novedoso acoplamiento y un intercambio de tripulación en el espacio. El triunfalismo rodeó este proyecto pionero, pero en el control de misión sencillamente no estaban preparados. Sin embargo, el Soyuz fue enviado al espacio. Pilotando la nave estaba el cosmonauta Vladimir Komarov. Muy pronto el Soyuz 1 empezó a dar muestras de los fallos que todo el mundo en Tierra temía. Al principio, uno de los paneles solares no funcionó. Luego los sistemas de control fallaron. Debido a la actuación poco fiable del Soyuz 1, el Soyuz nunca fue lanzado. Todos los esfuerzos se concentraron en la recuperación segura del Soyuz 1. Ahora sabemos que por mucha pericia que demostrara Komarov pilotando la aeronave, su destino ya estaba sellado. El Soyuz 1 era en el momento de rodar en la pista de lanzamiento, una nave muerta. Sigilosamente en sus entrañas se ocultaba un salvavidas destinado a fallar. Y a bordo del Soyuz 1, un cosmonauta estaba condenado a morir. Desde lo alto de la atmósfera, la cápsula cayó en picado. Nada podía salvar a la nave condenada mientras impactaba el suelo. En la cúspide de la carrera lunar, las noticias de tan grosera negligencia no podían trascender. Memoria de Komarov se enterró junto con su cuerpo destrozado. Mientras tanto, el mundo celebraba los éxitos con entusiasmo. El 23 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong hizo ese pequeño paso para el hombre, los estadounidenses daban un salto de gigante en la oscilante carrera hacia la Luna, franqueando en cabeza la línea de meta. Como buenos expertos en propaganda, los soviéticos inmediatamente negaron que hubiesen tenido nunca la intención de enviar un vuelo tripulado a la Luna, declarando que habían puesto sus energías en su programa de estación espacial, Salyut, un programa que les aseguraría una serie de victorias, ya que los norteamericanos no gozaban de tal programa. Salyut fue el primer laboratorio orbital en el mundo con capacidad para largos vuelos espaciales. Era una misión ideal para el joven cosmonauta Kolodin y sus compañeros Alexei Leonov y Valery Kubasov. Pero el destino tenía otros planes. 2 días antes del lanzamiento, la tripulación original recibía su último chequeo médico. Una mancha oscura fue detectada en un pulmón de Kubasov y la comisión de vuelo lo sustituyó por otro. Kolodin y Leonov también fueron sustituidos. Una aparente injusticia, pero que sin embargo salvaría sus vidas. Así que en junio de 1971, el Soyuz 11 despegó sin ellos. La tripulación realizó el primer acoplamiento logrado con un laboratorio orbital. Y los cosmonautas Víktor Patsayev, Georgi Dobrovolsky y Vladislav Volkov permanecieron cerca de 3 semanas a bordo del Salyut 1. Pero no todo fue sobre ruedas. Lo que están a punto de oír es una auténtica emergencia en el espacio. Un helador encuentro con la muerte, demasiado angustiante para ser revelado, hasta hoy. Para su info aquí están las previsiones de las 3 últimas órbitas. Todo el día son correcciones. Denos la hoja 23. Esperen, no hay tiempo. Algo huele a quemado. Recibido, esperamos información. ¿Qué información? Es solo un olor. Yantar 3 al habla. Le escuchamos. ¿Qué escuchan? No podemos encontrar el origen del humo. ¿Humo? ¿Ya hay humo? Sí. Todos los paneles están cerrados herméticamente y no podemos acceder rápidamente. Cogeremos un destornillador y lo intentaremos, pero no encontramos los tornillos.
Recibido. Desconecten todos los sistemas innecesarios. Ya lo hemos hecho, pero ¿lo entienden? No sabemos lo que está ardiendo. Quizá un cable, pero no podemos comprobarlo. El olor viene de debajo del panel. Hemos abierto el panel. Hay un cable quemado, pero el olor persiste. Si abandonan la estación y se preparan a desacoplar, tienen que seguir el procedimiento. Pero el último paso, solo a nuestra orden. Alexei, espera, no hay tiempo. Hablemos de cosas serias. Si tenemos una emergencia y decidimos irnos y cerrar la escotilla. Sí, cierren la escotilla. Bien, lo intentaremos. Todo está controlado a bordo. El olor desaparecerá. Pueden medicarse si lo necesitan. Parecía que el peligro había pasado y el mundo respiró aliviado. Durante sus 3 semanas en el espacio, la Unión Soviética había dado una gran cobertura mediática a la misión. El programa Salyut se presentaba como mucho más desafiante que los alunizajes de los Apolo. Se preveía un aterrizaje triunfal. Mientras se acercaban a la atmósfera terrestre, los cosmonautas encendieron una serie de cohetes destinados a separar su regreso del resto del módulo. Pero hubo un fallo en el procedimiento. La fuerza de la explosión provocó la apertura de una válvula, succionando rápidamente el aire de su cabina y convirtiéndola en un vacío mortal. Los cosmonautas no disponían de trajes presurizados por falta de espacio. Uno solo puede imaginar el terror en el interior de la cápsula al darse cuenta de que solo les quedaban 20 segundos de vida. Cuando llegaron a la nave, el angustiado equipo de rescate esperaba encontrar a los cosmonautas simplemente inconscientes. Estas dramáticas imágenes muestran sus vanos intentos por resucitarlos. Mientras una nación honró heroicos mártires con un monumento en el muro del Kremlin, el cosmonauta Kolodin estaba abrumado por un pesar más profundo. Me sentía de alguna forma culpable por su muerte. Pero Volkov estaba condenado de cualquier forma. Ahora ya no me preocupo más, porque sé que no hubiese podido hacer nada. La muerte no sabe nada de geografía y política. Los anales de la historia espacial rebosan de nombres de aquellos que dieron sus vidas por agrandar el dominio humano. Afortunadamente, no todas las historias acaban en tragedia. El destino consigue sonreír a aquellos que escudriñan los misterios del espacio, aun cuando las circunstancias no parecen favorecerles. El espacio es un terreno despiadado. En medio de su estéril vacío, no hay salvaguardas, ni malla de seguridad, ni mucho espacio para el error. Quizá el ejemplo más dramático de un rescate espacial siga siendo el del vuelo estadounidense del Apolo 13. Una vez en órbita, las dificultades persiguieron a la tripulación de este vuelo de abril de 1970, desde el momento en que un tanque de oxígeno líquido explosionó a bordo. Tras un traicionero regreso hacia la Tierra, el Apolo 13 penetró en la atmósfera sin saber si su escudo térmico les impediría arder literalmente hasta la muerte. Y si lo conseguían hasta ahí, no podían saber si sus paracaídas acabarían por abrirse. Unos tensos momentos transcurrieron mientras reentraban en la atmósfera, quedándose fuera de toda comunicación. En la Tierra, todos los oídos se tendían para escuchar sonidos de vida, mientras el Apolo recuperaba el contacto de radio. Esta vez, el destino les sonrió. Para hacer del espacio un lugar más seguro. Pero la presión política, el error humano y el cruel destino se mezclaban a menudo en una combinación explosiva y trágica. Enseguida volvemos con National Geographic presenta.
1967 fue un año muy angustioso para los soviéticos. Habían pasado 20 meses desde el último vuelo tripulado Voskhod, y el primer lanzamiento habitado de su nuevo programa Soyuz no había ocurrido todavía. Durante este periodo, los norteamericanos habían lanzado 10 vuelos Gemini con tripulación, completando con éxito varias maniobras necesarias a un alunizaje. Pero también fue el año en que el Apolo 1 se incendió en la plataforma de lanzamiento, matando a 3 astronautas y enviando a la NASA de vuelta a sus hojas de cálculo. Si lograse un lanzamiento, la Unión Soviética podría presumir de la superioridad del Soyuz sobre el Apolo y retomar la iniciativa en la carrera hacia la Luna. Las autoridades querían una nueva victoria a tiempo para el 50 aniversario de la Gran Revolución de Octubre. Había habido 4 vuelos de prueba no tripulados del vehículo de reentrada Soyuz, pero ninguno había funcionado. De hecho, cada prueba sin tripulación ha descubierto nuevos problemas. Pero al espaciarse cada vez más las misiones tripuladas, la presión política para una nueva hazaña espacial soviética crecía. Y nadie en el programa tenía la suficiente autoridad para desafiar al Politburó. Una espectacular misión espacial involucrando a cosmonautas veteranos fue programada. 2 aeronaves tripuladas, Soyuz 1 y 2, serían lanzadas. Llevarían a cabo un novedoso acoplamiento y un intercambio de tripulación en el espacio. El triunfalismo rodeó este proyecto pionero, pero en el control de misión sencillamente no estaban preparados. Sin embargo, el Soyuz fue enviado al espacio. Pilotando la nave estaba el cosmonauta Vladimir Komarov. Muy pronto el Soyuz 1 empezó a dar muestras de los fallos que todo el mundo en tierra temía. Al principio, uno de los paneles solares no funcionó. Luego los sistemas de control fallaron. Debido a la actuación poco fiable del Soyuz 1, el Soyuz nunca fue lanzado. Todos los esfuerzos se concentraron en la recuperación segura del Soyuz 1. Ahora sabemos que por mucha pericia que demostrara Komarov pilotando la aeronave, su destino ya estaba sellado. El Soyuz 1 era en el momento de rodar en la pista de lanzamiento, una nave muerta. Sigilosamente en sus entrañas se ocultaba un salvavidas destinado a fallar. Y a bordo del Soyuz 1, un cosmonauta estaba condenado a morir. Robolsky y Vladislav Volkov permanecieron cerca de 3 semanas a bordo del Salyut 1. Pero no todo fue sobre ruedas. Lo que están a punto de oír es una auténtica emergencia en el espacio. Un helador encuentro con la muerte, demasiado angustiante para ser revelado, hasta hoy. Para su info, aquí están las previsiones de las 3 últimas órbitas. Todo el día son correcciones. Denos la hoja 23. Esperen, no hay tiempo. Algo huele a quemado. Recibido, esperamos información. ¿Qué información? Es solo un olor. Yantar 3 al habla. Le escuchamos. ¿Qué escuchan? No podemos encontrar el origen del humo. ¿Humo? ¿Ya hay humo? Sí. Todos los paneles están cerrados herméticamente y no podemos acceder rápidamente. Cogeremos un destornillador y lo intentaremos, pero no encontramos los tornillos. Recibido, desconecten todos los sistemas innecesarios. Ya lo hemos hecho, pero ¿lo entienden? No sabemos lo que está ardiendo, quizá un cable, pero no podemos comprobarlo. El olor viene de debajo del panel. Hemos abierto el panel. Hay un cable quemado, pero el olor persiste. Si abandonan la estación y se preparan a desacoplar, tienen que seguir el procedimiento. Pero el último paso, solo a nuestra orden. Alexei, espera, no hay tiempo. Hablemos de cosas serias. Si tenemos una emergencia y decidimos irnos y cerrar la escotilla. Sí, cierren la escotilla. Bien, lo intentaremos. Todo está controlado a bordo. El olor desaparecerá. Pueden medicarse si lo necesitan. Parecía que el peligro había pasado y el mundo respiró aliviado. Durante sus 3 semanas en el espacio, la Unión Soviética había dado una gran cobertura mediática a la misión. El programa Salyut se presentaba como mucho más desafiante que los alunizajes de los Apolo. Se preveía un aterrizaje triunfal. Mientras se acercaban a la atmósfera terrestre, los cosmonautas encendieron una serie de cohetes destinados a separar su regreso del resto del módulo.
Pero hubo un fallo en el procedimiento. La fuerza de la explosión provocó la apertura de una válvula, succionando rápidamente el aire de su cabina y convirtiéndola en un vacío mortal. Los cosmonautas no disponían de trajes presurizados por falta de espacio. Uno solo puede imaginar el terror en el interior de la cápsula al darse cuenta de que solo les quedaban 20 segundos de vida. Cuando llegaron a la nave, el angustiado equipo de rescate esperaba encontrar a los cosmonautas simplemente inconocidos los detalles del desastre que se rozó a bordo del Soyuz T-10A. Solo 2 años antes, quizá no los hubiese cegado su exceso de confianza. Más de 25 años después de la catástrofe soviética de Nedelin, la presión política mandaba de nuevo en un programa espacial, permitiendo que las fatales consecuencias de la precipitación martirizaran de nuevo la exploración espacial. Con los años, la experiencia, las medidas de seguridad y la tecnología se juntaban para hacer del espacio un lugar más seguro. Pero la presión política, el error humano y el cruel destino se mezclaban a menudo en una combinación explosiva y trágica. Enseguida volvemos con National Geographic presenta. 1967 fue un año muy angustioso para los soviéticos. Habían pasado 20 meses desde el último vuelo tripulado Voskhod, y el primer lanzamiento habitado de su nuevo programa Soyuz no había ocurrido todavía. Durante este periodo, los norteamericanos habían lanzado 10 vuelos Gemini con tripulación, completando con éxito varias maniobras necesarias a un alunizaje. Pero también fue el año en que el Apolo 1 se incendió en la plataforma de lanzamiento, matando a 3 astronautas y enviando a la NASA de vuelta a sus hojas de cálculo. Si lograse un lanzamiento, la Unión Soviética podría presumir de la superioridad del Soyuz sobre el Apolo y retomar la iniciativa en la carrera hacia la Luna. Las autoridades querían una nueva victoria a tiempo para el 50 aniversario de la Gran Revolución de Octubre. Había habido 4 vuelos de prueba no tripulados del vehículo de reentrada Soyuz, pero ninguno había funcionado. De hecho, cada prueba sin tripulación ha descubierto nuevos problemas. Pero al espaciarse cada vez más las misiones tripuladas, la presión política para una nueva hazaña espacial soviética crecía. Y nadie en el programa tenía la suficiente autoridad para desafiar al Politburó. Una espectacular misión espacial involucrando a cosmonautas veteranos fue programada. 2 aeronaves tripuladas, Soyuz 1 y 2, serían lanzadas. Llevarían a cabo un novedoso acoplamiento y un intercambio de tripulación en el espacio. El triunfalismo rodeó este proyecto pionero, pero en el control de misión sencillamente no estaban preparados. Sin embargo, el Soyuz fue enviado al espacio. Pilotando la nave estaba el cosmonauta Vladimir Komarov. Muy pronto el Soyuz 1 empezó a dar muestras de los fallos que todo el mundo en tierra temía. Al principio, uno de los paneles solares no funcionó. Luego los sistemas de control fallaron. Debido a la actuación poco fiable del Soyuz 1, el Soyuz nunca fue lanzado. Todos los esfuerzos se concentraron en la recuperación. Si lograse un lanzamiento, la Unión Soviética podría presumir de la superioridad del Soyuz sobre el Apolo y retomar la iniciativa en la carrera hacia la Luna. Las autoridades querían una nueva victoria a tiempo para el 50 aniversario de la Gran Revolución de Octubre. Había habido 4 vuelos de prueba no tripulados del vehículo de reentrada Soyuz, pero ninguno había funcionado. De hecho, cada prueba sin tripulación ha descubierto nuevos problemas. Pero al espaciarse cada vez más las misiones tripuladas, la presión política para una nueva hazaña espacial soviética crecía. Y nadie en el programa tenía la suficiente autoridad para desafiar al Politburó. Una espectacular misión espacial involucrando a cosmonautas veteranos fue programada. 2 aeronaves tripuladas, Soyuz 1 y 2, serían lanzadas. Llevarían a cabo un novedoso acoplamiento y un intercambio de tripulación en el espacio. El triunfalismo rodeó este proyecto pionero, pero en el control de misión sencillamente no estaban preparados. Sin embargo, el Soyuz fue enviado al espacio. Pilotando la nave estaba el cosmonauta Vladimir Komarov. Muy pronto el Soyuz 1 empezó a dar muestras de los fallos que todo el mundo en tierra temía. Al principio, uno de los paneles solares no funcionó.
Luego los sistemas de control fallaron. Debido a la actuación poco fiable del Soyuz 1, el nunca fue lanzado. Todos los esfuerzos se concentraron en la recuperación segura del Soyuz 1. Ahora sabemos que por mucha pericia que demostrara Komarov pilotando la aeronave, su destino ya estaba sellado. El Soyuz 1 era en el momento de rodar en la pista de lanzamiento, una nave muerta. Sigilosamente en sus entrañas se ocultaba un salvavidas destinado a fallar. Y a bordo del Soyuz 1, un cosmonauta estaba condenado a morir. Desde lo alto de la atmósfera, la cápsula cayó en picado. Nada podía salvar a la nave condenada mientras impactaba el suelo. En la cúspide de la carrera lunar, las noticias de tan grosera negligencia no podían trascender. Memoria de Komarov se enterró junto con su cuerpo destrozado. Mientras tanto, el mundo celebraba los éxitos con entusiasmo. El 23 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong hizo ese pequeño paso para el hombre, los estadounidenses daban un salto de gigante en la oscilante carrera hacia la Luna, franqueando en cabeza la línea de meta. Como buenos expertos en propaganda, los soviéticos inmediatamente negaron que hubiesen tenido nunca la intención de enviar un vuelo tripulado a la Luna, declarando que habían puesto el incidente se enterró con su víctima. Sin los beneficios de la experiencia soviética, los estadounidenses tendrían que aprender la trágica lección de Bondarenko por sí mismos. El 27 de enero de 1967, la tripulación del Apolo 1, Gus Grissom, Ed White y Chaffee, entraron en la aeronave para una prueba previa al vuelo. La cápsula estaba presurizada y enriquecida con oxígeno puro. Al igual que Bondarenko, estos cosmonautas perecerían cuando esta atmósfera de oxígeno convirtió una pequeña chispa en una antorcha infernal. El informe del accidente concluyó que un cable en mal estado fue el causante de la chispa que provocó el incendio. Se cuestionó la inflamabilidad de los materiales y la atmósfera rica en oxígeno que permitió que la chispa se convirtiera en un holocausto. También la falta de una escotilla de salida rápida. Pero lo que parecía inevitable, amigos. Pero su desbordante orgullo no pudo prevenir el horror de lo que iba a producirse. Una explosión a media altura que destrozó el transbordador en 1000 pedazos. Si los estadounidenses hubiesen conocido los detalles del desastre que se rozó a bordo del Soyuz T-10A, solo 2 años antes, quizá no los hubiese cegado su exceso de confianza. Más de 25 años después de la catástrofe soviética de Nedelin, la presión política mandaba de nuevo en un programa espacial, permitiendo que las fatales consecuencias de la precipitación martirizaran de nuevo la exploración espacial. Con los años, la experiencia, las medidas de seguridad y la tecnología se juntaban para hacer del espacio un lugar más seguro. Pero la presión política, el error podía haberse previsto si los americanos hubiesen sabido lo ocurrido a Bondarenko. A pesar de sus mejores esfuerzos, los ingenieros al mando de ambos programas espaciales operaban en terrenos experimentales desconocidos. Prever planes de contingencia, toda imaginación como de pura ciencia. En aquellos territorios inexplorados, la muerte se evitaba a menudo por muy escasos márgenes. Tal fue el caso de 2 cosmonautas que experimentarían su propio drama de vida y muerte. Gennady Strekalov y Vladimir Titov estaban listos para su misión. El 26 de septiembre de 1983, unos 90 segundos antes del despegue del Soyuz T-10A, un funcionamiento defectuoso provocó un derrame de combustible, que prendió rápidamente. Se ordenó la interrupción, pero las líneas de comunicación ya estaban totalmente calcinadas. Al tiempo que las llamas inundaban el lanzador, un mando de radio de reserva activó la secuencia de interrupción. Los cosmonautas estuvieron a pocos segundos de morir en la conflagración. Aquí, como podemos ver en la filmación del suceso, la de escape funcionó.
y la cápsula fue expulsada del lanzador. 6 segundos antes de que éste explosionara en una bola de fuego mortal. En un mundo perfecto, las tragedias del pasado nos proporcionan lecciones para el futuro. En un mundo donde la historia se manipula, no puede existir ese consuelo. El 28 de enero de 1986, las gradas de Cabo Cañaveral estaban llenas de ansiosos espectadores, familiares y el humano y el cruel destino se mezclaban a menudo en una combinación explosiva y trágica. Enseguida volvemos con National Geographic presenta. 1967 fue un año muy angustioso para los soviéticos. Habían pasado 20 meses desde el último vuelo tripulado Voskhod y el primer lanzamiento habitado de su nuevo programa Soyuz no había ocurrido todavía. Durante este periodo, los norteamericanos habían lanzado 10 vuelos Gemini con tripulación, completando con éxito varias maniobras necesarias a un alunizaje. Pero también fue el año en que el Apolo 1 se incendió en la plataforma de lanzamiento, matando a 3 astronautas y enviando a la NASA de vuelta a sus hojas de cálculo. Si lograse un lanzamiento, la Unión Soviética podría presumir de la superioridad del Soyuz sobre el Apolo y retomar la iniciativa en la carrera hacia la Luna.